Buenos días, el día de hoy tenemos al ingeniero Pavel Aquino, que es egresado de la Universidad Nacional del Callao, de la carrera de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales. Muy buenos días, profesor Pavel. Buenos días, Jordi, qué gusto estar con ustedes y a su disposición para poder atender las preguntas que pudieran hacerlas. Sí, profesor Pavel, un poco comentarle, ¿no? De que queríamos saber bajo el perfil que usted tiene, bajo la experiencia y también bajo la experiencia de haber estado trabajando en la Autoridad Nacional del Agua, acerca de unas pequeñas preguntas formuladas por parte de nuestro grupo, ¿no? Le voy indicando y bajo el perfil que usted tiene, bajo la experiencia que también tiene, nos da una respuesta profesional y técnica acerca de estas pequeñas preguntas. Yo, por ejemplo, comenzaré con la pregunta número 1, que es, usted, bajo su experiencia, ¿nos podría explicar cuáles son las causas y consecuencias ambientales más críticas ocurrentes en la cuenca hidrológica ocasionadas por la contaminación del agua del río Chillón? El río Chillón básicamente presenta problemas de contaminación por aguas residuales domésticas. Segundo, contaminación por industrias informales como las industrias del cuero, ¿no? Y algunas fundiciones muy informales que se han emplazado en las riberas de Río Chillón entre Puente Piedra y Caraballo. Y hace un tiempo también tenían problemas de descarga de minería ilegal, ¿no? Porque en alguna parte de sus riberas también se han identificado plantas de procesamiento de minerales auríferos, ¿no? Provenientes de la parte alta de la cuenca del río Chillón, pero en la parte alta también podemos encontrar minería informal, ¿no? Artesanal que vienen pues vertiendo algunos de sus regalos. Y por otro lado, hace poco en la cuenca del Chillón, en la parte alta, también hemos visto que había un accidente de la volteadura de un mineral que transportaba concentrados polimetálicos. Entiendo que era plomo o zinc en el río Chillón, que contaminó fuertemente a esta cuenca en la parte alta, que afectó aguas abajo a los usuarios de riego, ¿no? De toda la zona de Caraballo, Quibes, entre otros. Ahí le doy paso a mi compañera Mariana para que haga la segunda pregunta. Sí, buenos días. La siguiente pregunta es, ¿cómo usted cree que debe trabajar en Lima Metropolitana y en los sectores involucrados para poder lograr lo que es la descontaminación de las aguas de Río Chillón? Bajo un enfoque de gestión integrada de recursos hídricos, la famosa GIR, ¿qué involucra esta gestión integrada de los recursos hídricos y sobre todo en las cuencas, ¿no? Hidrográficas? El concepto es de que todos los actores involucrados a nivel multiactor, la llamamos. Cuando hablamos de multiactor nos referimos a actores líderes o representativos dentro de una cuenca, ya sean de sociedad civil, ya sean de las entidades públicas, ya sean de las entidades privadas como las empresas, algunas otras industrias, la academia, entre otros. Es decir, todos los actores representativos pueden interactuar bajo una gestión de la cuenca y tomarse pues un espacio para reunirse y acordar cómo se debe gestionar la cuenca, tanto desde la parte baja, la parte media y la cuenca alta. Y este principio hoy en día está regulado en la ley de recursos hídricos, y el espacio a través del cual se promueve estas coordinaciones que deberían darse para poder promover una gestión integrada en la cuenca son los famosos consejos de recursos hídricos de cuenca. Y en el caso de la gran cuenca Chillón, Rímac, Lurín, se cuenta con un consejo de recursos hídricos de cuenca, Chillón, Rímac, Lurín, que ha sido creado por decreto supremo 007-2016-AG.
A través de este espacio, creado en 2016, se debería concertar, ¿no? La gestión de los recursos hídricos. ¿Y qué implica gestión? Es decir, que primero establecer un plan de trabajo, determinar las líneas de acción, previo un diagnóstico de los problemas críticos, sobre los cuales la Autoridad Nacional del Agua realiza una vigilancia de la calidad del agua, ¿no? Anualmente hacen una vigilancia, es decir, monitorean la calidad del agua, y bajo estos datos sirve como información básica para hacer la gestión. Ahora, previamente a esta vigilancia en la Autoridad Nacional del Agua, lo que se hace y lo que se hizo en un momento, hace muchos tiempos, años atrás, se hizo un diagnóstico de la identificación de fuentes de contaminación, ¿no? Por eso que mi respuesta a la pregunta número 1 partía de una identificación que hicieron en la ANA de cuáles son todas esas fuentes que contaminan una cuenca. Y sobre las fuentes de contaminación ya se establece pues todo un plan de trabajo. Entonces, una forma de trabajar en Lima Metropolitana es haciendo uso de este Consejo de Recursos Hídricos. Entiendo que cada ciertos tiempos se reúne, pero lo que les falta es tomar decisiones más concretas que permitan a la población ver esos cambios, ¿no? Y ojo, cuando hablamos de estos consejos están involucradas las municipalidades distritales. En el caso de Lima se necesita pues tal vez probablemente desde la misma municipalidad de Lima se pueda convocar a todas las municipalidades, porque están involucradas todas las municipalidades. Entonces, por ejemplo, hay tareas muy importantes que desde la municipalidad se pueden hacer, como por ejemplo conservación de las fajas marginales, ¿no? Obras de arte alrededor de estas fajas marginales, de conservación, protección de riberas, ¿no? Que pueden ayudar a embellecer, ¿no? La parte de sus distritos. Y esto no solamente un distrito, sino todos los distritos que abarcan o alrededor de esta microcuenca, para que se pueda ver un resultado más contundente, no solamente de un sector, porque pónganse, por ejemplo, si Puente Piedra decidiera hacer toda una área verde alrededor de la ribera del río Rímac, y la siguiente municipalidad, creo que es Caraballo, no hace nada, entonces sería como una isla verde a lo largo del tramo de este río. Pero la idea es que todas estas municipalidades que están alrededor puedan generar todo un tramo, ¿no? De esa manera se promueve conservación, áreas verdes, protección. La idea básica de las riberas es la conservación, protección de las riberas y los cauces, es reducir la erosión, la pérdida de estabilidad del curso de agua. Ya a eso le añadimos que la identificación de los puntos de vertimiento que deben controlarse o eliminarse, para de esa manera poder recuperar este río, ¿no? Ok, muchas gracias por su respuesta. Ahora le doy paso a mi compañera Vanessa con la siguiente pregunta. Buenos días, ingeniero. Ahora con la tercera pregunta, ¿nos podría mencionar algunas medidas preventivas y de control a aplicar, tanto a nivel distrital, provincial y regional, para poder evitar la contaminación del agua del río Chillón? Uno, la primera medida es controlar y evitar la descarga o vertimiento de aguas residuales no tratadas. Eso es lo básico. O sea, por ejemplo, cuando ustedes tienen o llevan un curso de respuesta a emergencias, ¿no? Por accidentes, eventos, lo primero que se hace es controlar la fuente, ¿no? En una cuenca que está contaminada, lo que se tiene que hacer es controlar la fuente. Hay un cierto inventario que hizo la Autoridad Nacional del Agua. Entonces, sobre la base de esto se tiene que accionar. 2. Una vez controlada, se tiene que implementar el monitoreo. Si bien es cierto, la Autoridad Nacional del Agua realiza una vez anual, estamos hablando de una cuenca que es, claro, tiene un régimen irregular, o casi irregular la cuenca en Chillón.
pero no sabemos si esa regularidad obedece a agua fresca, agua natural o los productos también de las aguas servidas, como pasa en Ica, por ejemplo, el río Ica. En temporada de estiaje, pues ustedes pueden ver con caudal, pero ese caudal no es natural, es el caudal de las aguas residuales de la ciudad que descargan ahí. Entonces, implementar un programa de monitoreo, ¿no? Vigilancia de la contaminación. 3. Empezar a delimitar las fajas marginales, porque en las riberas del río Chillón hay inclusive casas que han invadido el cauce natural del río, ¿no? Entonces, por un tema de seguridad y peligro, y también es una fuente de contaminación, se deben delimitar las fajas marginales y reubicar a estas viviendas que están invadiendo un espacio. No nos olvidemos que el río es como un ser vivo, ¿ya? Es un ser vivo que debe tener su propio espacio. Entonces, si nosotros los humanos invadimos ese espacio del río, estamos quitándole área de curso de marginalidad, y por otro lado nos estamos exponiendo a que el río, cuando retome su caudal, pueda generar desastres, ¿no? Cuarto, y una vez identificadas las fajas marginales, empezar a hacer un programa de reforestación, ¿no? Reforestación de estas cuencas. Y quinto, es posible, si es posible, implementar programas de rehabilitación en el lecho del río que pudieran haber sido pues afectados por los contaminantes, ¿no? Una vez que cuando se corta la contaminación en un río, todos los ríos, lo bueno que estos ríos que tienen régimen regular o caudal permanente tienen capacidad de resiliencia, ¿no? Entonces, pero esta resiliencia natural va a depender de qué tipo de contaminante ha sido expuesto. Si hablamos de contaminantes permanentes, persistentes, por ejemplo los metales pesados, el cromo, etcétera, hay que retirarlo, hay que remover. Entonces ahí necesita acción humana, acción antrópica, para darle al ambiente capacidad de resiliencia. Y sexto, una vez rehabilitado, hay que hacer algunas obras de protección de las riberas. De esa manera también protegemos de que no haya erosión, inundabilidad, y entonces de esa manera tenemos río limpio, río controlado, y vamos a tener pues una cuenca más viva, más activa, como se ve en otros países, ¿no? En varios países en Europa, por ejemplo, no ves residuos sólidos en un río, ¿no? Ni un pedacito de papel ves en los cauces de los ríos, o que estén llevando llantas, animales muertos, desechos, ¿no? Los ríos como vemos acá, no se ven eso, ¿no? Entonces, más bien ahí los fines de semana aprovechan en Canadá, que un tiempo estuve estudiando allá. En Canadá más bien aprovechan los fines de semana o días libres para ir a hacer pesca de deporte, ¿no? Hacen pesca. Entonces, alguna vez cuando estuve en Lana quisimos hacer eso con el río Rima, porque antes el río Rima, por ejemplo, tenía camarones, ¿no? Pero pues eso es bien complicado, ¿no? Necesita más entendimiento de todos los actores. Eso sería. Correcto, profesor Pavel. Ahora, continuando, le doy la cuarta pregunta, que es, ¿nos podría señalar las organizaciones públicas y privadas involucradas al control de conservación de la cuenca de los ríos Chillón? Y sobre bajo qué normativas se encuentran, ¿no? Cuando hablamos de control, la Autoridad Nacional del Agua, porque es la autoridad competente de autorizar los vertimientos. Si la Autoridad Nacional del Agua identifica un vertimiento que no está autorizado, inmediatamente debería proceder a la clausura. 2. Dentro de como es una zona metropolitana de ciudad, están involucradas las municipalidades. Por ejemplo, cuando las municipalidades otorgan autorización de funcionamiento a determinadas industrias, las municipalidades deberían observar hacia dónde van a ir estos efluentes que generan dentro de la industria, porque al menos toda industria que está relacionada con la transformación de materia prima o recursos naturales
siempre va a necesitar recurso de agua, ¿no? Excepto, ¿no?, la metalmecánica, tiendas, zonas comerciales, ¿no? Aún así, pero bueno, ellos entiendo que están conectadas a la red de saneamiento, pero las otras industrias que deberían verter en todo caso al sistema de la red de desagüe, previamente esos también tienen que controlar sus descargas, ¿no? Con un tratamiento de estas aguas industriales previamente, porque hay un límite que son los valores máximos admisibles, es decir, las aguas de estas industrias que van a ser descargadas a la red de desagüe previamente tienen que ser tratadas también y deben cumplir con los valores máximos admisibles de MA del Ministerio de Vivienda, pero creo que es acá, que SEDAPA le exige para que puedan verterse, entre comillas, esos aguas residuales al sistema alcantarillado. Entonces, las municipalidades deben ver, ¿no? O sea, deben cuestionar, oye, ¿a dónde va a ir tu sistema de desagüe? Entonces, asegurar que no vayan esos desechos hacia el río. Tercero, ya la autoridad regional, ¿no? La autoridad regional para que puedan implementar proyectos, promover proyectos de conservación de cuencas o recuperación del río, la faja marginal, reforestación. O sea, se puede hacer una fuerte, agresiva reforestación si es que hay interés, ¿no? Hay bastantes experiencias, yo también tuve bastante experiencia recuperando cuencas en el sector minero. Hay varios proyectos de remediación, de restauración que hemos hecho con el proceso de reforestación, ¿no? Y eso es muy bonito porque empiezas a usar, a aplicar plantas, especies biológicas que ayuden a recuperarse en la cuenca, a darle estabilidad, a darle una mejora del paisaje, ¿no?, de la cuenca, que eso ayuda fuertemente y sobre todo ayuda cuando, por ejemplo, en zonas donde la pérdida de suelo es alta, hay una alta tasa de erosión, entonces la reforestación y la revegetación ayuda al control fuerte y de la estabilidad y mejora la calidad del agua sobre todo, ¿no? Después, ¿qué normas legales? Bueno, en el tema de cuencas, la ley de leyes es la ley de recursos hídricos y su reglamento, ¿no? Ese es en primer término, eso es importante conservarlo. Después tenemos los estándares de calidad ambiental para agua, dependiendo de qué categoría corresponde. Entiendo que la cuenca del río Chillón, de acuerdo a la última clasificación de la Autoridad Nacional del Agua, le corresponde a una categoría 3, que es conservación 3 y 2 me parece. 3 y 1, perdón, 3 y 1. 3 es para proteger y conservar el agua para usos de riego y bebida de animales, y la categoría 1 para uso poblacional, para consumo humano, pero es hasta cierto tramo, me parece, ¿no? Entonces, es importante que como un indicador de contaminación se use los estándares de calidad ambiental para agua. Pero también en la Autoridad Nacional del Agua, como un guía, un referente para evaluar cómo está la calidad en general del río, se usan los famosos índices de calidad, los ICA, indicadores de calidad, ¿no? La Autoridad Nacional del Agua emitió una guía que explica cómo se usan estos ICAs, ¿no? En función que está en función de la calidad, ¿no? De la calidad del agua, el monitoreo, etcétera, se aplica un factor y te dan los ICAs y te permite ver si está bien, está mal, está regular, ¿no? Los ICAs deben conducir a eso, que te diga, oye, esa agua cómo está muy bien, está mal, o está pésima, ¿no? En eso. Después las propias normas de cada sectoriales, que prohíban la contaminación o la regulación de las industrias, sobre todo, ¿no? Por ejemplo, que cuenten con instrumentos de gestión ambiental aprobados, que cuenten con las autorizaciones de vertimiento, ya estamos hablando de normas mucho más específicas, más sectoriales. Eso sería. De acuerdo, profesor Pavel. Ahí le doy pase a mi compañera Mariana para que continúe con la siguiente pregunta. Sí,
Sí, gracias. Ahora continuamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo repercute el manejo y gestión de cuencas hidrográficas frente a la situación actual que está viviendo el río Chillón? Si nosotros implementamos el enfoque de gestión integrada de cuencas hidrográficas, lo que tendríamos es una cuenca saludable, ¿no? O sea, la repercusión de un adecuado manejo y una adecuada gestión en una cuenca es de carácter positiva, ayuda positivamente a la recuperación de una cuenca y a la conservación de esta cuenca, donde todos los actores multinivel, nacional, regional, local, cumplan sus funciones, vamos a tener esta cuenca saludable, ¿no? Y sobre todo, ¿cuál es lo más importante de mantener una cuenca saludable en términos prácticos? Eso también es importante relacionar, ¿no? La finalidad, porque tampoco es ver algo verde por ver verde por verde, no, tampoco eso, ¿no? Como ingenieros tenemos que hacer una actividad. Hay un principio en la ley de recursos hídricos que el Estado debe garantizar y dotar a los ciudadanos en temas de recurso hídrico. ¿Cuál es? Es la oportunidad de uso de recurso hídrico. Entonces, la oportunidad de uso de recurso hídrico es un concepto muy esencial que se debe incluir cuando uno dice ¿por qué debo manejar y gestionar adecuadamente, ¿no? Así como está contaminado, etcétera, actualmente si quisiera usar esa agua en este momento, ¿no? Tengo sed, etcétera, para darle a mi ganado, porque esa es la prioridad. Como está, no podría. Entonces ese recurso hídrico, por más flujo de agua que transporte, no nos sirve. Entonces, cuando uno implementa la gestión y el manejo de una cuenca, lo hace porque quiere verla limpio esa agua, porque cualquier ciudadano, cualquier especie silvestre, de flora, fauna, que quiera usarla en su momento, lo haga, y eso es oportuno. Ahí estamos aplicando muy realmente este concepto, ¿no? Pero si no es oportuno, pues de nada vale, por más recurso hídrico que tengamos en cantidad, pero en calidad, si no no sirve para usar en el momento que hicimos, no es dable tampoco. Por eso es que es importante tener en cuenta este principio cuando se implementa o promueva políticas públicas relacionadas al recurso hídrico, ¿no? Y yo tengo una publicación sobre calidad del agua en el Perú, y ahí hemos puesto, ¿no? O sea, en la investigación hemos identificado cuánto le cuesta al Estado, cuánto le cuesta tratar el agua si el río cuando está contaminado, ¿no? Y cuánto no le costaría. O sea, si un río no está contaminado, fíjense la cantidad de dinero que nos ahorraríamos por el tratamiento. Igual también a la industria privada, al sector privado. Estamos hablando de más de $1.50 por metro cúbico al sector privado, al Estado a 50 céntimos por metro cúbico más, pero ahora con estos precios actuales que se han incrementado, estaríamos más hablando $1 al Estado y casi $2 al sector privado, ¿no? Porque en el Estado lo que hace es tratar el agua para potabilizarla, caso Sedapal, por ejemplo, estamos hablando de $1 por metro cúbico, y eso es bastante, ¿no? Sedapal ahorita está subvencionando fuertemente a todos los limeños el abastecimiento de agua, porque estoy seguro que los costos operativos no compensan mucho, porque es una cuenca del río Rímac que está muy contaminada con metales, arsénico entre ellos, ¿no? El arsénico más 3, que es mucho más complejo precipitarla, ¿no? Y se necesitan más aditivos y eso incrementa los costos. En el sector privado, porque el agua que ellos van a usar, pues bueno, algunas, ¿no? Porque no todas usan agua del río, sino fácilmente usan un manantial, etcétera, se le halla fácil, pero si usaran del río, pues van a tener que hacer más operaciones sanitarias en el tratamiento del agua, ¿no? No solamente primario, secundario, ¿no? Adicionar un terciario, y dentro de ello adicionar pues sistemas de ozonización,
uso de, de membranas ya para filtrar el agua, etcétera, ¿no? Ese es el tema, como una pregunta muy interesante y bien compleja. Sí, genial. Muchas gracias por su valiosa respuesta. Ahora le doy pase a mi compañera Vanessa. Pues bueno, como última pregunta, ¿usted nos podría mencionar algunas consideraciones, ya sean técnicas, legales o administrativas, que puedan contribuir a minimizar esta problemática de la contaminación del agua del río Chillón? Desde lo técnico vamos a partir por hacer una identificación, ¿no?, de la problemática. Entonces tenemos que ver en qué estado se encuentra el inventario de fuentes de contaminación. Clave, hay que ver en qué situación. El estudio que hizo Lana, entiendo que fue en 2011, 2010, 2011, o en ese ratio, ¿no?, cuando estábamos allá trabajando, pero no sé si se han vuelto a actualizar. Entonces sería cuestión de identificar esas fuentes de contaminación. Uno, ¿no? Esa es información de diagnóstico que nos pueda ayudar a ver. Uno, a ver qué cosa, el nivel de contaminación, y dos, identificar las zonas más críticas, ¿no? Y en función de las zonas más críticas, ahora el reto es cómo identificar qué zona es crítica, cuál es el criterio para identificar qué es crítica, ¿no? Porque si a lo largo de la cuenca, que de la parte baja hasta la parte alta, que se inicia por Canta, por ahí el río Chilo, en todo ese tramo podemos encontrar desde coliformes, o parámetros biológicos, hasta parámetros inorgánicos, ¿no?, como metales, etcétera. Hasta podemos encontrar inclusive en la parte alta o en la parte media, podríamos encontrar inclusive contaminantes por pesticida, porque no se olviden que también es una zona agrícola, ¿no?, la parte del Chillón. Podemos encontrar parámetros de pesticidas orgánicos, ¿no?, que provienen del uso de insumos de la actividad agrícola. Entonces, esa es la parte técnica que se puede ayudar desde la identificación, el monitoreo, la determinación de las zonas críticas. Y una vez identificando las zonas, ¿por qué le digo esta identificación? Porque todo plan debe empezar por atender la parte más crítica. Porque si hacemos un plan, y es un plan, vamos a empezar por las zonas que más suave, no tiene mucho impacto. Entonces vamos hacia la parte crítica. Entonces identificamos la zona crítica porque está contaminada con metales o porque está contaminada con coliformes. ¿Cuántos serán los coliformes? De repente es muy tan peligroso como el río Chile en Arequipa, por ejemplo. El río Chile tenía en coliformes porque todas las aguas de Arequipa, las ciudades se iban al río. Estamos hablando de 50.000, 60.000 NMP por 100 mililitros, o sea, número más probable por 100 mililitros. El estándar de calidad para categoría 3 es de 10.000, ¿no? Estamos hablando 5 veces más por encima de lo permitido. El Chillón ya está por ahí o tal menos, o sea, no sabemos. Y esa es una fuente de exposición para los vectores, etcétera, ¿no? Entonces, que promueve vectores, ¿no? Y exposición para la población que vive en sus alrededores y quien quisiera usarla. Entonces ahí es importante, aparte de esto, desde la parte técnica, ayudar en el plan de descontaminación, ¿no? Ayudar qué acciones para remediación, rehabilitación. Entonces, hoy en día está de moda el concepto de restauración de ecosistemas basados en la naturaleza. Entonces, desde la parte técnica se puede orientar cómo implementar acciones de restauración basadas en la naturaleza aplicadas a recursos hídricos. Algunas consideraciones legales, habría que en todo caso afinar un poco más de cuál es la competencia de las municipalidades, si hay alguna base. Yo no identifico, en realidad yo no le pondría más leyes. Ya tenemos muchas leyes, más de lo que existe, de lo que tenemos, creo es más bien darle trabajo a los abogados, ¿no? Que no tienen nada que hacer.
Entonces ya tenemos muchas leyes, ¿no? Lo que nos falta es implementar esas leyes. Entonces ahí es importante tener en cuenta eso. De pronto tenemos, lo que nos falta es implementar el mandato legal que se ha aprobado, la ley de recursos hídricos, el reglamento de recursos hídricos, ¿no? Administrativa, pero en ese contexto, más bien, de ahí de repente no tengo alguna pregunta que está involucrada con actores, me faltó complementar, es que debemos promover la vigilancia y el monitoreo participativo desde la ciudadanía. Entonces, nosotros tenemos una ley de participación ciudadana ambientalmente, ¿no? Que hay una ley donde la ciudadanía tiene las puertas abiertas para hacer este ejercicio de vigilancia y monitoreo participativo. Monitoreo cuando hagan las autoridades competentes, participar con ellos conjuntamente, promover que las autoridades, exigir que las autoridades hagan monitoreos participativos, o en todo caso desde sectores, desde su sociedad civil, organizarse para impulsar estos monitoreos y buscar por ahí un presupuesto para financiar los análisis, los ensayos analíticos, ¿no? Y hacer incidencia con los resultados que se obtengan para que las autoridades puedan tomar acciones, ¿no? Incidencia, cuando hablamos de incidencias, publicidad, hacer presentaciones en espacios académicos, espacios conferencias, etcétera, presentar estos resultados y hacer incidencia para que las autoridades competentes hagan su rol, ¿no? Ahora, temas administrativos, creo que la parte administrativa sería de parte de las autoridades, en el sentido de que si es que hay algunos estudios que tienen que ver con remediación, con agilizar cierre de locales, etcétera, que tienen que ver con instrumentos de gestión ambiental vinculados con los recursos hídricos, se debería desembalsar, ¿no? Porque en el sector minero, por ejemplo, tenemos instrumentos de gestión ambiental que están atiborrados dentro de los sectores públicos que no son atendidos. Muchos de estos instrumentos tienen que ver con proyectos para restauración, remediación, cierre, etcétera, pero no son aprobados, entonces están aguantados. Entonces es un problema muy crítico también, ¿no? Que se debe investigar y analizar con mayor profundidad, ¿no? Eso sería. Entiendo, ingeniero. Simplemente ahora en este pequeño momento le diría a usted, bajo el perfil profesional, bajo la vasta experiencia, algunas palabras que podría indicarle, ¿no?, a los nuevos ingenieros ambientales que están a punto de salir. Gracias, Jordi. No. Lo más importante en esta carrera de ingeniería ambiental es la ética profesional. Y en el tema ambiental nosotros tenemos que tener bastante ética, principios, porque el ciudadano común, silvestre, a veces, o algunos políticos, el tema ambiental no les interesa. Por eso vemos, por ejemplo, el tema de cambio climático, hasta ahora no hay cosas concretas, todavía nadie se decide. Y en el día a día del trabajo, el tema ético es muy sensible, porque de pronto, por decir, ¿no?, la naturaleza no hace lobby, en cambio viene alguien, hace lobby para aprobar un proyecto en una cuenca, y si no tomas los cuidados ambientales, pues vas a tener una fuente de contaminación. Pero si tú tuvieras ética, dirías, oye, pero este proyecto no tiene una planta de tratamiento, ¿qué tiene que hacer? ¿Cuánto cuesta? $millones. El inversionista no va a querer hacer eso. Entonces, probablemente pagarte para que te calles y digas, no es necesaria la planta, está bien así. O no hay impactos, ¿no? Segundo, en el ámbito funcional, ¿no? En el sector público, cuando llegan los ingenieros en el sector público también. Y por otro, es muy más delicado el tema, ¿no? Y por otro lado es el fortalecimiento de capacidades. Muchos ingenieros ambientales hoy en día están ejerciendo seguridad y salud.
en industria, SOMA, ¿no? Pero la universidad y el Estado está invirtiendo para que tú seas ingeniero ambiental, no para que seas ingeniero de seguridad. Entonces ahí hay un tema que debemos ser conscientes. Si nos estamos preparando ingenieros ambientales, desarrollemos ingeniería ambiental porque necesitan las municipalidades, los gobiernos regionales, las entidades nacionales, el sector privado. Hay muchas debilidades en capacidades en el sector público como en el sector privado. También hay especialidades, universidades que también están formando ingeniería ambiental. Yo enseñé en varias universidades privadas, también nacionales. La diferencia está de que en las universidades privadas los conocimientos fundamentales, básicos de las ciencias naturales son muy débiles en ellos. A diferencia de los alumnos en las universidades nacionales, ¿no? Porque se esfuerzan, pues, ¿no? Para ingresar, tienen caballeros saber química, física, matemática. Y cuando llegan a la universidad, siguen dándole con eso, ¿no? Y eso es fundamental. En la carrera, si no sabes química bien, si no sabes biología bien, si no sabes un poco de matemática y esto, no vas a poder aplicar. Si no vas a hacer gestión y ahí hablar nomás como charlatán sobre el tema ambiental, pero no vas a poder dar soluciones inmediatas, porque por ejemplo, cuando ustedes vayan al sector privado, el dueño de la mina, cuando caminas con él y encuentras un problema, el dueño de la mina te va a preguntar, ya, ¿y qué hacemos, no? ¿Cómo solucionar ese problema? Entonces, si tú le dices, si no estás preparado para analizar e interpretar rápido, entonces, ¿qué respuesta le vas a decir? No le vas a decir, pues, al dueño de la mina, voy a evaluar, voy a ver, no, señor, ellos quieren rápido, ¿no? O sea, los inversionistas son rápidos. Dicen, no, oye, mira, probablemente vamos a hacer una planta de tratamiento acá. ¿Cuánto costará una planta? Y si nunca has estudiado plantas, no sabes cuánto cuesta una planta, ni siquiera le vas a dar una idea porque necesitan datos, ¿no? Bueno, inmediatamente evalúas una planta, ¿cuánto de caudal? Bueno, 1 litro, 10 litros, 5 litros, 20 litros. Ah, ya 20 litros sacas tu cuenta, ¿no? Inmediatamente, ¿no? Puedes decir 5 o 10 millones de dólares. Más pequeño, el más caro son 120 millones de dólares, etcétera, ¿no? O sea, lo vas adquiriendo, pero eso es con tus conocimientos que vas fortaleciendo el día a día. En Callao nos estamos diferenciando de otras especialidades, de otras universidades egresados, porque la base la tenemos fuerte, ¿no? En las ciencias, y esto permite explicar el por qué. Ingeniero ambiental que no explica por qué un proceso se da y por qué es necesario este proceso desde un punto de vista técnico, no debe ser ingeniero. ¿Ya? Esa es la diferencia, porque con esa base hasta en el colegio puedes enseñar los niños, ¿no? Oye, cómo se generan las lluvias, o sea, te hace más fácil. ¿Ya? Y eso es lo que nos diferencia y nos debe diferenciar. Eso sería, chicos. Agradecerle muy profundamente ingeniero Pavel por el tiempo invertido el día de hoy y decirle muchas gracias por las respuestas que nos ayudan bastante a poder entender un poco más, ¿no? bajo la experiencia que usted tiene de ver cómo se encuentra en realidad nuestra cuenca contaminada por el río Chillón.